En el último tiempo quizás habrás notado que las distintas compañías de inteligencia artificial han tenido problemas con sus productos, han empezado a empeorar las condiciones de pago, incluso han cerrado productos. Es decir, el modelo de negocio detrás de todas estas aplicaciones está cambiando. Y por ello hoy día hablaremos con Ignacio respecto a qué es lo que está pasando, cómo se explica, qué es lo que deberíamos esperar y también cómo nos deberíamos preparar para el futuro. Ignacio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Aquí feliz de hablar de temas catastróficos de la inteligencia artificial. Feliz de hablar del caos. Exactamente, súper entretenido. Bueno, la gente quizás no lo sabe, aparte de esta personalidad que traes todas las semanas, además también eres magíster de finanzas. Sí, así claro. que una de las cosas que nos podrías explicar como persona del mundo de los números y las finanzas y todas esas cosas, es por qué demonios está pasando esto. ¿Qué es lo que está pasando con la inteligencia, con las compañías de inteligencia artificial, con su caja y con las inversiones que hay detrás? Hay que partir de la base de que muchas empresas hacen modelos más o menos parecidos. Ya, si tú ves empresas como por ejemplo Uber. Modelos de negocio, no modelos de LLM. Sí, modelos de toda la razón, hay que hacer la distinción. Modelos de negocios ya, muy parecidos que tienen que ver con que la empresa funciona a pérdida durante mucho tiempo, pero que eventualmente van a escalar. Eventualmente voy a tener tantos clientes que el modelo simplemente va a generar eficiencias como nativas del modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, en el caso de Uber, el modelo es súper difícil de explicar porque tú dices como, oye, para que esto funcione, cuando alguien pida un auto tiene que haber un auto justo al lado, ¿cierto? Claro. Y que esté dispuesto, justo esté yendo para allá o que le convenga ir en la dirección a lo que tú le pediste, lo que significa que esto va a funcionar cuando tengamos una cantidad mínima, una masa crítica mínima de autos, en este caso disponibles, Claro. que eventualmente mientras más, mejor, ¿cierto? Y se genera como un balance. Claro, y además tiene que haber una cantidad mínima de usuarios, entonces tenemos que gastar mucho dinero en traer toda esta masa crítica, y cuando todo eso ocurra, y nos habremos quemado un montón de dinero para poder hacer que ocurra, eventualmente podríamos buscar el camino a la rentabilidad. Claro, porque por ejemplo esas empresas es como el huevo de la gallina, ¿cierto? Oye, yo tiro la aplicación, pero si no hay nadie manejando, Claro. va a haber una mala experiencia. Y si le digo a la gente que venga a participar en la aplicación y nadie pide viajes, va a ser una mala experiencia. Entonces, el modelo de negocio que usan esas empresas usualmente es pagan por hora a algunas personas de, oye, necesitamos que unos autos estén ahí. Les vamos a asegurar un mínimo. Si ustedes no hacen viajes, les vamos a estar pagando X cantidad. Lo único que tienen que hacer es estar conectados. Ni siquiera necesito que estén constantemente haciendo viajes ni nada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aplica esto a las empresas de inteligencia artificial y todo? Hay un modelo más o menos parecido que está detrás. Todas estas empresas están funcionando funcionalmente a pérdida. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Nosotros hemos hecho hartos comentarios de que OpenAI básicamente quema dinero, recibe bolsas de dinero y las echa ahí como el carbón a los Claro. trenes, digamos. Básicamente funciona así porque eventualmente el modelo debería ser rentable. ¿Ya? Ahora se está hablando de modelo LLM. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas empresas siempre han estado de cierta manera subsidiándonos a nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están esperando eventualmente llegar a la masa crítica de personas al punto de que después ya no sea necesario. No. ¿Ya? Entonces, esto se genera básicamente por un modelo competitivo. Hay otros modelos en el mercado, de nuevo, el LLM ahora, y lo que está pasando es que todas las empresas están peleando para que tú lo uses a ellos. Y eventualmente, cuando tú seas el mejor, tú seas el más grande, tú seas el que tiene a todas las personas metidas ahí, puedes hacer este ajuste de precio y eventualmente va a ser más eficiente. Claro. Esa es un poco la lógica de cómo debería funcionar. Claro, y también en ese ajuste de poder llegar a la rentabilidad, las empresas generalmente empeoran sus condiciones. Claro. O sea, por ejemplo, quizás cuando Uber partió en Chile, los precios eran más bajos, había más descuentos. Generalmente cuando las empresas lanzan sus productos para poder adquirir masa crítica, tienen harto beneficio, todo es maravilloso. Y después cuando ya empiezan a ver, oye, pero hay que pagar la plata de vuelta, empiezan a empeorar las condiciones, ya es más difícil salirse de la aplicación o derechamente los precios son más caros. Entonces estamos empezando a ver cosas similares acá en el mundo de la inteligencia artificial. Algo que mucha gente incluso proyectaba que iba a pasar más adelante, como que íbamos a continuar con este subsidio por más tiempo, pero por algún motivo, que podemos especular un poco por qué, estamos empezando a ver ciertas cosas en el mercado. Aprender de inteligencia artificial puede ser muy difícil, y más aún si lo haces solo. Por eso hemos creado un espacio para que puedas compartir con otros, hacer y resolver dudas, y poder acceder a material exclusivo que iremos actualizando continuamente. Únete ahora a nuestra comunidad y aprende con nosotros en evoacademy.cl/comunidad o en el link que podrás encontrar en la descripción de este podcast. Hay algo súper interesante ahí porque, a diferencia de, por ejemplo, lo que tú dices de Uber o otras aplicaciones,
¿cierto? Porque no, esto no es específico de, yo doy Uber como un ejemplo porque es más fácil, pero por ejemplo la gente que compra consolas de videojuegos, Ujú. la consola usualmente está subsidiada, es más barata de lo que les cuesta a ellos hacerla, porque tú después vas a comprar los juegos. Y los juegos son más caros y tú vas a ganar por ese lado. Entonces, es un modelo de negocio que existe y se usa mucho, pero en el caso de la inteligencia artificial no están subiendo los precios necesariamente, lo que se está viendo más ahora es un impacto en la calidad de la respuesta, en el consumo de los usos, como que hay otras maneras en que básicamente pueden ellos bajar el costo o cobrarte más sin derechamente cobrarte más, que es algo súper específico de la industria, Claro. ¿cierto? Porque, por ejemplo, si Uber quisiera cobrarte más por un viaje, no te puede hacer viajar más. Claro. ¿Ya? Y sería ridículo que te hagan que el auto sea una vuelta extra, por así decirlo, para cobrarte más o algo así. En el caso de los modelos de inteligencia artificial, ¿cierto? De nuevo descontando los típicos $20 de uso y todo, cuando tú pagas por uso, por token, que es el típico precio que nosotros vemos Ujú. cuando comparamos modelos, cuál es más caro y qué sé yo, lo que ellos pueden hacer es, oye, antes en realidad el modelo funcionaba mejor, funcionaba más rápido, estamos pasando otro tipo de computadores, otro tipo de chipsets, otro tipo de máquinas virtuales, que ahora funcionan más lento y terminan consumiendo más tokens, que ahora son menos eficientes y terminan consumiendo más tokens. Entonces, por la misma tarea, me voy a demorar más o te voy a cobrar más, pero no específicamente porque te subí el precio del uso, es porque te Claro. subí la cantidad que tienes que usarlo para poder llegar al mismo resultado. O en el caso de de las licencias de 20, asumiendo que todo el resto cambia, lo que Ujú. puedo hacer es que si antes te alcanzaban, ponte tú, voy a inventar un número, como a 50 mensajes por día, hoy día te alcanzan 30. Claro, O exactamente. sea, de fondo lo que hago es disminuir el volumen de que tienes acceso por ese beneficio, por esos $20, y en el fondo el precio por mensaje termina aumentando, Mm. a pesar de que tu costo mensual sigue siendo $20. Exactamente. O aumenta también la ventana de uso. Hay muchas herramientas que dicen, oye, solamente puedes hacer, por ejemplo, un video cada 4 horas. Entonces ahora son cada 6 horas. Bueno, Y- y ahí donde empiezan a ver los ejemplos como de que hemos visto estas últimas semanas. Por Sí. ejemplo, en Antigravity, que es la aplicación para poder ayudarte a programar de Google, Ujú. ellos tenían una cuota bien generosa ahora que lanzaron, ¿no? En el fondo, oye, está Antigravity, yo sé que tú ocupas Cloud Code, yo sé que ocupas Cursor, yo sé que ocupas Codex, ven y ocupa la mía. ¿Ya? Y tenían una cuota bien generosa y bueno, resulta que se acabó la fiesta. Y le dijeron, oye, ahora no te alcanzas para tantos tokens como antes, está bien, no vas a pagar más porque el plan sigue siendo el mismo. Claro. Ahora te vamos a restringir la cantidad de tokens. Mm. Por otro lado, Claude, la aplicación que tiene Anthropic, Ujú. también ha hecho esas restricciones, ¿ya? Lo chistoso es que ellos hicieron como temporalmente una duplicada de los tokens, entonces como que la gente celebró y después lo que hicieron fue esa duplicada era sobre una base y Claro. esa base la disminuyeron. Sí. Entonces ahora cuando se acaba la duplicada vuelves a una base peor. Sí. Oye, Eh, voy a hacer una referencia con eso porque me pasa de repente, si ustedes van a mini markets, de repente hay precios, me pasaba con las chaparritas que costaban, no sé, 1.800 Pesos chilenos. pesos chilenos, claro, Sí. o digamos $2, pero Ya, 1.800 pesos $2. chilenos. Y lo que termina pasando es que después te dicen, oye, ahora no sé, la chaparrita cuesta $2.50, pero por $2.07 te llevas una bebida. Y es como, en realidad, en los meses anteriores, la bebida con la chaparrita me costaban eso, $2.07, pero ahora le subieron el precio y te meten esta oferta falsa. Claro. Y es exactamente el mismo concepto, digamos. Claro, ¿ya? entonces al fin y al cabo igual diseñan el producto de manera diferente. Claro. Para que empeoren las condiciones para las personas. ¿Ya? Esto no había pasado mucho antes. De hecho, lo único que veíamos era que mejorar las condiciones, como, especialmente porque tenían un escenario competitivo bien duro entre ellos. Claro. Entonces, cuando tú... acá hay básicamente 3 players grandes. Ujú. Anthropic, Google y OpenAI. Google. O sea, bueno, Google y OpenAI. Ujú. Y en estos tres, finalmente, cuando uno subsidia, el otro no puede empeorar porque si no se empieza a ver peor Claro. y cambias de proveedor, ¿ya? Porque además el costo de sustitución no es tan alto. Mm. Entonces, generalmente lo que veíamos era que lo único que hacía era mejorar para el usuario, pero están empezando a empeorar. Sí, cosa bien interesante porque hace poco lanzaron todo este tema de migrar la memoria de los modelos. Entonces ahora tú puedes tomar la memoria de Ah. tus modelos y migrarla a otros para que sea más fácil la transición. Claro. Entonces fue interesante ver que no solamente uno, sino que 2 modelos dijeron, ¿sabes qué? Se acabó la fiesta, no podemos mantener esto, ¿cierto? Y adicionalmente uno puede ver que OpenAI por su lado no lo ha hecho todavía. Sí. ¿Ya? Y se espera que lo haga, pero también salió el aviso de que van a dar de baja su modelo de video Sora. Sí, o sea, ahí lo que... Igual eso es una peor condición, yo Mm. creo, porque por ejemplo antes yo pagaba $20 y tenía acceso a una herramienta de creación de video Claro. y ahora no la voy a tener. Entonces, si bien la inmensa mayoría de los usuarios yo creo que no ocupan Sora activamente,
hay una parte que perdió un beneficio a costa de seguir pagando el mismo plan. Claro, ¿Ya? entonces básicamente todos hicieron lo mismo, pero de maneras distintas. Que eso es como lo interesante de cómo están manejando la situación. Pero claramente todo el mundo dijo, ¿sabes qué? Acá algo tenemos que sacrificar. Claro, tengo que empezar a reducir este sangrado de dinero que están teniendo las empresas. Sí, y ahí hay otro tema interesante porque había escuchado gente que dice, oye, los modelos chinos eran más baratos, se supone que se viene DeepSeek 4 pronto, se supone que partía en marzo, ya estamos básicamente en abril y no ha salido, pero se suponía que iba a salir. Y en su minuto, DeepSeek cuando salió era mucho más barato que OpenAI. Entonces mucha gente decía, oye, entonces que nos movemos a los modelos chinos que son más baratos. Y lamentablemente los modelos chinos también están subsidiados, solamente que están subsidiados por el gobierno de China. Claro. ¿Ya? Ahora, de nuevo, todo esto es teórico, la gente no sabe cuánto es realmente el subsidio, pero en su minuto era toda una discusión porque la gente decía los modelos chinos son más baratos porque son más eficientes. Y había otra gente que decía, no, es porque están más subsidiados. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora cuando nosotros vemos modelos, ya esa no es una comparación justa de eficiencia. Porque en realidad no tenemos claro cómo funciona esto. Oye, y quiero colocarle un poco de números a este subsidio para que la gente se haga una idea de las magnitudes. Porque cuando uno habla de, bueno, si me voy a ir a pérdida, es normal. Onda, por ejemplo, si tú haces un negocio, no sé, supongamos una peluquería, un gimnasio, cualquier cosa así como más tradicional, igual tienes que invertir capital. O sea, en las máquinas, en marketing, etc. Estudio, cámaras, luces. Claro, esto. ¿Ya? Y se va a pagar en un tiempo. O sea, en el fondo no es nada excepcional tener pérdida. El tema es que tú esperas un horizonte de tiempo para poder recuperarla y en un momento determinado dejas de perder tanto dinero y empiezas a ganar más que eso. Acá no ha pasado en ninguna de las compañías grandes de inteligencia artificial, pasa de que estén ganando plata con su servicio. O sea, esos $20 que uno... Básicamente, viéndolo después que veamos los números, básicamente uno le dona a esta empresa mensualmente para que no pierdan tanto, le hacen cosquillas a la línea de ingresos, ¿ya? O sea, de fondo está muy pasado ahí, no es una pérdida del 20%, sino que hay especulaciones, porque obviamente nadie tiene acceso a las hojas privadas de costos y ingresos. Pero se estima que más o menos Anthropic quema 70 centavos por cada $1 que le entra. Por ejemplo, hay otros números más específicos. Se estiman que estos superusuarios de sus planes, como por ejemplo, había una persona que en teoría había gastado como $25,000 en Cloud Code de tokens, por un plan que pagaba 100. Ya, entiendo. Entonces, o 200, no me acuerdo cuál es el plan que tenía. Pero fíjate las magnitudes, más de 100 veces por lo menos. Claro. Entonces, no es como que estén perdiendo un poquito contigo, están perdiendo mucho. ¿No? O sea, son magnitudes no comparables con los negocios tradicionales, digamos. Claro, de hecho, usando el mismo ejemplo, no de Uber, ahora hablemos de Corner Shop, una empresa que tenía un servicio menos parecido a lo que era delivery con aplicación, para la gente que no la conoce. El problema no es la inversión, ¿cierto? Si lo vemos de un lado financiero, por ejemplo, comprar las cámaras es una inversión de una vez. Yo invierto y desde ahora parto de una base más abajo y tengo que eventualmente llegar a donde estaba antes. En el caso de estas empresas, lo que están haciendo es que cada vez que ellos venden, pierden dinero. Claro. Lo que significa que mientras más venden, más dinero pierden. Claro. Lo que significa que nunca vas a poder recuperarte porque estás constantemente cayendo. Claro. ¿Cierto? Entonces, es un modelo tan específico, tan difícil de salir, que la única manera es llegar a esta masa crítica. Claro. Que es contraintuitivo, ¿cierto? Porque básicamente pierdes mientras más vendes, pero necesito vender un mínimo, entonces estoy tratando de llegar a la pérdida óptima, por así decirlo. Claro, y además que también mucha de la apuesta también de estos modelos es poder hacer esos modelos más eficientes. Claro. O sea, se supone que estoy tratando de entregar modelos que son más precisos, pero que también me consumen menos recursos en servirlos. Claro, de hecho, ChatGPT ahora cambió nuevamente hace como una semana la manera en que muestran los modelos. Sí. Y es muy desagradable porque lo hacen cada vez más difícil que tú puedas elegir los modelos más inteligentes. Claro, que son para ellos los más caros de que tú ocupes. Exactamente. O sea, por ejemplo, ustedes lo notarán, la gente que está en su casa, si tienen una cuenta gratuita de ChatGPT, la abren y arriba en el selector, que quizás cambia un poco al momento de publicar este capítulo, digamos, pero en el selector arriba, por ejemplo, ahora solamente te deja seguir con la conversación. No es como que en la versión gratuita no te deja a propósito seleccionar los distintos modelos. Y en la versión de pago también. Ahora es mucho más difícil ir y seleccionar el modelo Thinking, por ejemplo. Claro. O ir a uno de los modelos Legacy que estaban disponibles. Además los han ido quitando. Hay toda una polémica
en Twitter de gente que le encantaba el modelo GPT-4o, que hace un par de días atrás ya no lo tienen y mucha gente lo extraña porque Sí. habían situaciones en las cuales al menos esas personas percibían que tenía mejores resultados. Exactamente. Entonces, al fin y al cabo vemos que muchas empresas están haciendo esta acción por tratar de aumentar su rentabilidad. O sea, Claro. incluso puede ser que pierdan usuarios en el camino. ¿ya? O sea, gente que no le gusta esta condición y se vaya, pero generalmente son los usuarios más caros de servir. O Exactamente. sea, por ejemplo, si yo era un usuario intensivo de Sora, le estaba quemando mucha maquinaria a OpenAI para poder hacer valer mi suscripción. Claro. Ahora que yo me voy, ellos en realidad están felices porque tengo mucho, o sea, me llevo mi costo, ¿sabes? Claro. Eran los usuarios que por cada dólar que te daban, tú estás gastando $1.000, entonces Claro. estás viendo lo más caro al final. O por ejemplo ese que hablamos de que se quemó $21.000 en tokens por un plan de 200, ese tipo le cancelan el plan, Sí, claro. Claude está feliz, digamos. Sí. ¿Ya? En marketing alguna vez se especula que hay veces que tú tienes que despedir a tus usuarios porque Ah, no hay manera de mantener ese costo. perfecto. ¿ya? Y un poco eso está pasando ahora. No les está funcionando tan rápidamente el hecho de poder rentabilizar esto y está teniendo obviamente más presiones. También yo creo que también porque muchas de las empresas levantaron rondas bien grandes de inversión y han metido muchos inversionistas a la conversación. Es cosa de ver que cada vez que OpenAI levanta capital hay algún tipo nuevo que se une a la conversación y esas personas colocan presión. O sea, en el fondo esas personas quieren ver su dinero de vuelta y cuando ves de que están gastando su dinero, el poder de cómputo en tontería, Claro. se provoca un problema. ¿ya? Además también hay muchas de estas herramientas que han tenido golpes en popularidad que, como decías tú, cuando tengo más usuarios en realidad estoy perdiendo más dinero. Por ejemplo, Claude la semana pasada tuvo hartas intermitencias en su servicio. ¿ya? Es cosa de meterse, si es que la gente no conoce estas páginas, que realmente todas estas aplicaciones tienen una página de estatus. Sí. Entonces si tú buscas en status Claude, vas a llegar a una página que te muestra los últimos días si ha estado caído o no. La semana pasada esa cuestión estaba en rojo, intenso. O sea, en el fondo se caía a mucho rato. Sí. Entonces, está... porque Claude también está pasando por un momento de popularidad no menor. Claro, ¿ya? exactamente. Entonces, tenemos el problema, Ujú. ya más o menos visto, las empresas están haciendo esta transición, nosotros como usuarios deberíamos empezar a ver peores condiciones. Yo estoy en una empresa, le pagué suscripciones de Claude a todo el equipo, ¿soné? ¿Me debería cambiar? ¿Debería evaluar? ¿Debería en realidad estar gastando energía en cambiarme a cada rato suscripción? ¿Debería elegir otro modelo? ¿Cómo navego esta complejidad en la cual la verdad es que yo estoy pagando un monto fijo, pero me cambian las condiciones semana a semana? Esa es una pregunta, no es fácil de responder, pero es súper interesante porque hay dos cosas que me deberían preocupar a mí como empresa. Uno son las suscripciones mensuales que yo le pago a la gente. Y el otro son los desarrollos que yo estoy haciendo con estos modelos. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hemos tenido clientes, personas del podcast, invitados, que nos han contado sus proyectos. Y hay proyectos de esos que funcionaban con 4O. Y que el día de mañana no van a funcionar con otro modelo, no funcionan tan bien. Entonces, ¿qué implica eso? Retrabajo, asegurarme que los prompts funcionen bien, que el sistema esté bien configurado, ver los nuevos costos porque los modelos nuevos son más caros, ¿cierto? A pesar de que funcionan mejor. Bueno, no todos, pero sí. O sea, claro, pero puede ser. Claro. ¿Cierto? Como hablamos en el video de 5.4, es más caro pero más eficiente, entonces puede ser más barato, pero el día de mañana pueden hacer un subsidio y más caro de nuevo y entonces ahí para. Entonces tenemos ese problema. Y por otro lado tenemos lo que dices tú, las suscripciones, ¿cierto? Que es una discusión que se tiene más todos los días. Yo creo que antes, por lo menos desde nuestro punto de vista, cuando llegaban las personas, la pregunta era, oye, ¿qué contrato? ¿Ya? ¿Qué contrato? No sé qué me conviene, tengo Microsoft, pero he escuchado que ChatGPT es mejor. Y por lo menos este último año, los últimos 4 o 5 meses, las empresas ya llegan diciendo, oye, yo uso este. ¿Es el mejor modelo? ¿Ya? Entonces, muchas veces llegan y dicen, oye, yo tengo ambiente de Gemini, estoy usando, o sea, de Google, estoy usando Gemini. Microsoft, estoy usando Copilot. Pero llegan empresas que dicen, ¿sabes qué? Yo tengo Microsoft, pero estoy usando ChatGPT Enterprise. Porque me gusta más, porque hace estas cosas, tiene modo agente, hace video, que alguien me lo dijo y ahora me duele pensar en esa pobre persona que eligió ChatGPT y que ahora ya no va a tener Sora. Ya, más allá de si es un buen modelo o no, eso es otra historia. Mi recomendación, ya esto va a ser personal, tú me puedes discutir si quieres. Ya, mi recomendación es que primero, uno cuando capacita a la gente tiene que ser agnóstica al modelo dentro de lo posible. Ya, mucho el conocimiento de cómo funcionan estos modelos es global. O sea, si yo aprendo a ser un agente, aprendo a ser un gem. Es básicamente lo mismo. Aprendo a ser un workflow o un flow o un N8N. Son habilidades transferibles. Muy parecido a lo que es usar Google Sheets con Excel. No es exactamente igual, pero mucho del conocimiento detrás de cómo funciona y los errores que comete son muy parecidos. ¿Cierto? De herramientas a las que tienen acceso y todo. Entonces, lo primero es
que la capacitación tiene que ser un poco más enfocada en el uso de las herramientas, no de esta herramienta en particular, ¿cierto? Porque si yo le enseño a la gente cómo usar exactamente Power BI y qué hace cada botón y después me cambio a Looker Studio, los botones no son exactamente iguales y el sufrimiento es gigante. Si yo entiendo la idea general de, oye, se hacen gráficos, se conectan tablas y todo, es mucho más fácil Transferir. hacer exactamente. Claro. ¿Ya? Y lo digo porque en Excel y Sheets lo he visto mucho. Gente que realmente lo sufre a pesar de que son básicamente iguales, pero el hecho de que el botón de que la coma se corra para la izquierda o el decimal se corra para la derecha estén inversos, hace que a mucha gente le complique. Claro. ¿Ya? Entonces, ese sería como el primer consejo de capacitación de la herramienta. ¿Ya? Que la gente se enfoque en eso. Que no es necesariamente capacitación de la empresa, pero que la gente se enfoque en aprender a usar el modelo general. Lo segundo es ver las condiciones cuando contratan el servicio. ¿Ya? Hay mucho tema ilegal que yo no me voy a meter porque en realidad nunca o casi nunca ha sido mi tema particular, digamos. Pero cuando uno contrata un servicio hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Está el típico Terms of Services, el tema del contrato, ¿ya? Y uno tiene que verificar qué cosas aparecen ahí. Muchas veces estos modelos te dan una fecha donde se pueden mover dentro de un rango. Entonces, probablemente, por ejemplo, si están quitando Sora, primero dijeron la plataforma va a desaparecer y el modelo eventualmente va a desaparecer. No sé si al día de hoy tenemos una fecha de cuándo Claro, podría ser. exactamente, pero yo me imagino que las empresas fueron avisadas con el debido tiempo que se les dijo que se les iba a avisar. Ya, yo esperaría. Sí, Yo esperaría, no me consta, Sí. pero yo espero que funcione así. Entonces, mi recomendación es vean eso, porque hay empresas que son súper honestas con cómo funcionan. ¿Ya? OpenAI, si no me equivoco, puedo estar muy equivocado con esto, pero voy a dar una idea para que se hagan qué es lo que yo tengo en la cabeza. Que OpenAI, antes de dar de bajo un modelo, creo que tenía que avisar 6 meses antes a la empresa. Pueden haber sido 3. Y sus servicios tienen una lista también de cuánto pueden avisar antes de dar de baja un servicio. Sí, hay veces que ponen la fecha en que se va a deprecar, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Y obviamente hay una instancia completamente aparte que tiene que ver con la parte de investigación, porque los plazos son más grandes y todo, pero por lo menos a nivel de contrato de empresa. Entonces, tengan claro eso es lo primero. Y lo segundo va a tener que ser la definición clara de lo que la gente quiere hacer con las herramientas. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo obviamente podría usar Sora para hacer video. Yo podría usar Flux para hacer video. Ahí está lleno de herramientas que permiten hacer video, ¿cierto? VO3. Pero también hay herramientas como Higgsfield, que son como plataformas donde yo puedo usar modelos distintos. ¿Ya? Existen varias plataformas para esto. Entonces, la gente que yo conozco que trabaja con video, por ejemplo, no se casa con una sola herramienta, sino que usa estas plataformas, porque lo que le permite es administrar de una mejor manera estas situaciones. Entonces, cuando estemos trabajando con temas de videos, temas de imágenes, temas de incluso agentes, existen plataformas para administrar agentes de mejor manera o plataformas para manejar como asistencia en código, ¿cierto? Cosas como Cursor, por ejemplo. Claro. Si a mí no me gusta, hoy ChatGPT me cambió el plan, cambio la API a la API del de abajo y sigo con mi Claro. proyecto como si nada. ¿Ya? Entonces, mi recomendación es quizás estas plataformas que muchas veces la gente decía, oye, ¿quién va a pagar extra por usar esta plataforma si puedo contratar directamente a la empresa? Bueno, quizás ahora hay una razón para tener un espacio más abierto, digamos. Yo creo también que hay que pensar como, oye, si me voy a casar con una herramienta, esa herramienta, ¿cuál es el valor diferencial que tiene contra otras? Ujú. De esas cosas que ojalá no vaya a perder en el tiempo. Por ejemplo, Copilot, es imposible que pierda su integración con la suite de Office. Claro. Entonces, si tu caso crítico es Office, Copilot está bien. ¿Ya? ¿Qué pasa con Claude, por ejemplo? Que Claude, en teoría, por ejemplo, ahora puede hacer PowerPoint, ahora puede hacer Excel. Ujú. Si le sale muy caro el costo de servir, se van a ir de eso también. Claro. Entonces, Copilot no se puede ir de ahí porque es su gracia. Sí. ¿Ya? Entonces, sí, quizás de pronto vale la pena decir, oye, si voy a comprometerme en un plan, por ejemplo, las empresas suelen comprometerse en planes anuales o Sí. que paguen mensuales, pero con compromiso anual, quizás vale la pena irse en esa característica que es como esencial que estás buscando potenciar. Por ejemplo, Claro. Google, una de sus highlights del año pasado fue el modelo de imágenes. Ujú. Es difícil que el modelo de imágenes vaya a ser deprecado, digamos. Claro. Pero, por ejemplo, Anthropic no tiene un modelo de imágenes. Entonces, si en 2 meses más vemos que, no sé, agarra y hace una alianza y termina sacando un modelo, yo no sé si debería contratar a Anthropic solo por su capacidad de hacer modelos de imagen. Claro, de hecho, Microsoft hace poco anunció el Mai 2, su Sí. modelo de imágenes. Y como dices tú, de hecho, una muy buena manera de verlo es, cada modelo tiene como un horizonte o un foco al que están apuntando, ¿cierto? OpenAI básicamente es lo más corporativo posible, Copilot tiene la seguridad y la integración con Microsoft, Google tiene integridad y el tema de la capacidad de contexto,
Claro. ¿Cierto? Ese Y es como además su que su foco. propia integración con Workspace también. Exactamente. Con su propio entorno. Entonces, ese es como su foco. Entonces, Claro. obviamente, Google también tiene un foco de tratar de sacar todo. Ujú. Por eso tienen un modelo de música que a mí no me gusta tanto. Claro. Pero tienen un modelo de música, un modelo de video, un modelo de sonido, un modelo de todas las cosas digamos, que Claro. uno podría necesitar. Y así sucesivamente, Claude siempre dijo: yo hago código, full código, a mí pídame código. Y Claro. no me piden nada más. ¿Cierto? Entonces, Claro. probablemente es un buen punto, digamos, enfocarse en, oye, este modelo, esta es su propuesta de valor. Y la propuesta de valor no debería cambiar. Claro. Claro, Ahora, en vez de elegir como, oye, este modelo es ligeramente mejor que este, así que me voy para el del lado. ahora, hay gente que dice que deberíamos movernos a modelos locales. ¿Ya? Ok. O sea, lo he visto como hartas veces en esta discusión en internet, como, oye, dado que los corporativos grandes nos Ujú. están cobrando peor, deberíamos movernos a modelos locales que corran en nuestro propio computador. ¿Ya? Entonces Claro. voy a hacer una pequeña introducción para la gente que no ha escuchado ese término, que Ujú. puede ser un poco más lejana con el concepto, pero básicamente hay modelos que son de código abierto que yo puedo, sobre simplificando esto por si acaso, puedo descargar en mi computador o en un computador bueno, pero servirlo en mi red local, Ujú. que le permitirían a una empresa, por ejemplo, poder ocupar ese modelo para poder hacerse cargo de un asistente. O sea, le puedo Claro. crear una interfaz como mi empresa gpt.cl, Ujú. me meto ahí y lo que hace en realidad se conecta con el modelo que está corriendo en mi computador, en mi oficina. por Claro. ejemplo. ¿Ya? O hay derivaciones de eso, obviamente, pero básicamente están diciendo, oye, mejor vámonos a modelos en los cuales nosotros podemos controlar la infraestructura. ¿Ya? Hay una serie de peros ahí. No digo que no sea algo válido para algunas empresas, Ujú. pero así como una solución general lo veo difícil. Justo recién estaba viendo el LinkedIn una persona, no la voy a decir por nombre si la tienen, se van a abrir, pero básicamente decía que el SaaS, que es el Software as a Service, dijo el SaaS desaparece. Nosotros antes teníamos unas plataformas por las que pagábamos $750, ahora estamos pagando $4.000. Tuvimos que contratar a 300 personas más para poder administrar todo esto, pero al menos el software es nuestro. ¿Ya? Y obviamente era una parodia que él estaba haciendo porque mucha gente está hablando de, oye, ¿para qué tiene un software? Se puede usar IA que haga todo. Claro. Y en realidad hay hartos costos detrás que la gente no conoce. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es chistoso porque efectivamente lo que estás diciendo tú es eso, no significa que no sea algo que puedas hacer. O sea, si yo efectivamente necesito tener un control absoluto del programa, ¿ya? Del sistema que yo estoy usando, quizás ese costo en dinero no es significativo, quizás ese costo en sueldos extra o personas extra no es significativo. Si yo trabajo en un hospital o trabajo en la banca, Claro, todos los temas de seguridad de la información son extremadamente relevantes. claro. Ya por temas legales muchas veces, ni siquiera por temas de industria. Y en esos casos quizás tener un modelo local ni siquiera es opcional, es obligatorio de cierta manera. Ya, entonces, claro, lo que quiero decir es básicamente, efectivamente se podría hacer, pero mucha gente que hace este comentario no tiene conciencia del costo que hay detrás de hacer esa Sí. transformación, digamos. Y lo otro es que si bien la precisión de los modelos open source está llegando siempre a los modelos de tope de línea, Ujú. eso es en general comparando contra modelos que se pueden instalar en infraestructuras enormes. Mm. O sea, en el fondo tengo que tener una tarjeta de video mucho más fuerte que la que tengo en un computador de consumo como el que tenemos nosotros ahora acá en la mesa. Son servidores. Sí. Entonces, si tú no estás dispuesto a gastar 10.000 o más dólares en un servidor para tu empresa, esta conversación no es para ti. Claro. Porque hay modelos locales que efectivamente pueden correr en tu computador, pero son pocos y corren significativamente peor que versiones pasadas de ChatGPT. O sea, Mm. no, o sea, hay gente que decía, no, es que voy a ocupar como asistente de código, en vez de pagarle a Cloud Code, voy a ocupar Qwen destilado de Sí, 7B. claro. Y es como, sí, puedes correrlo, pero no es comparable la precisión No. a 5.4 de GPT. O sea, no está ni siquiera cerca, porque es un modelo que está destilado de uno grande que ya era peor, Ujú. corre acá, sí, corre, y no corren a la misma velocidad tampoco. Claro. O sea, este computador es bueno, pero no corre a la misma velocidad que el que está en la nube. Ese es un buen dato que no hemos mencionado hace mucho tiempo cuando hablamos de los modelos abiertos y cerrados, que efectivamente en su minuto los modelos abiertos eran más chiquititos, nativamente, porque Claro. el proceso era más difícil. Y actualmente uno ve estos modelos chinos, por ejemplo Qwen que tú dices, o Claro. Kimi, que dice, oye, Kimi funciona súper bien, y es un modelo open source, es como bacán. Significa que teóricamente puedo descargarlo, pero como dices tú, no corre. O sea, mi computador no hay manera que corra, no corren 10 de estos, no corre. Claro, Conectado. la versión normal, digamos. Exactamente, la versión que es... La que es comparable Exactamente. con Gemini y con ChatGPT. Exactamente. Entonces hay un costo significativo de inversión de hardware
Y de nuevo de gente que tenga que administrar lo que hay que administrar, digamos, del modelo que esté. Hay otras personas que dicen, oye, voy a contratar una máquina virtual, que también lo he escuchado, para correr el modelo. Y es como, ok, tú sabes que las máquinas virtuales que tú contratas no son baratas y tienen, literalmente es como este computador. Si tú quieres contratar una máquina virtual que sea capaz de correr ese modelo, ¿tienes idea cuántos miles de dólares te va a costar al día? Claro, estamos hablando de cientos de dólares al día. Sí. Contra tu licencia de ChatGPT que costaba $20 mensuales. Exactamente. ¿Ya? Entonces, claro, como que en general, a ver, hay empresas que sí van a poder tener esta discusión. Sí. Si tienes miles de colaboradores, un equipo de TI que tiene la capacidad de poder servir esto, pero es raro. O sea, yo hace poco tuve una conversación con una empresa de miles de colaboradores, con muchas personas de TI, que no puedo entrar en tantos detalles, pero al fin y al cabo ellos sí tenían su propia versión de a un asistente interno. Claro. Y tienen que mantenerlo. Sí. O sea, por ejemplo, si ChatGPT saca Deep Research y tus empleados ven eso y después quieren ir y ocupar en tu asistente Deep Research, tú tienes que programar esa iniciativa. Claro. O sea, en el fondo, no es como que, el modelo hizo esto, no, porque Deep Research es algo del entorno, entonces tienen que pasarlo. Entonces, eso es mantención, eso son horas de desarrollo, son personas extra que le estoy pagando el sueldo y después ver si funciona como tiene que funcionar. No digo que no lo valga, pero tienes que tener una escala significativa para que empiece a valer esa transferencia. Claro. Entonces, para la inmensa mayoría de las personas, esa conversación no es una opción. Entonces, cuando la persona dice, no, es que me voy a pasar a un modelo local que... ¿Y qué querés hacer? Que en el fondo, ¿quieres cambiarle el botón a un banner? Porque, o sea, ¿quieres cambiarle el colorcito al botón, un modelo de la izquierda a la derecha? Porque sí, eso se puede correr en un modelo local. Pero cuando quieres algo complejo, vas a terminar con un modelo local que quizás alucina más que el otro, que no vas a sentir que avanzas a la misma velocidad que la gente que efectivamente pagó su licencia mensual y lo gasta en ChatGPT o en Cloud Code o en Cursor. Claro, porque aparte está el costo de seguridad, ¿cierto? Seguridad de la información, que no es barato, y ese costo sí escala como decreciente a medida va aumentando el modelo. Entonces, ChatGPT le cuesta millones, pero dado la cantidad de usuarios es nada. Claro. Y a ti te va a costar también varios miles de dólares mantener ese estándar. Exactamente. ¿Ya? Entonces, hice un modelo más open source, no sé si es la alternativa. Igual hay un tema ahí antes de cambiar de tema, ya, de lo que estamos hablando. Cuando la gente llega a pedir capacitaciones, hay algo que de repente pasa mucho, que es, oye, la gente tiene este modelo, pero por el lado informalmente usan este otro porque les gusta más. Claro, que le llaman Shadow AI. Exactamente. Si tú haces un modelo propio que funciona peor que ChatGPT, eso ten por seguro que va a ser un problema no menor que vas a tener. Después terminan bloqueándolo. Exactamente. Y después la gente termina no ocupando la IA y dicen, ¿y por qué la gente no adopta mi asistente? Es porque no les gustó la cuestión. Lamentablemente así es. Entonces es un problema extra, digamos, como de administración de proyectos que va en la lista de... Sí. Tenemos un capítulo de implementación de IA, pero son hartos puntos que mucha gente no considera. Claro, le estás añadiendo demasiados costos a este supuesto beneficio. Claro. Entonces, de nuevo, hay empresas que sí lo van a poder hacer. No digo que no sea para todos, pero para la inmensa mayoría de la gente, pues, probablemente no es una opción. Estoy completamente de acuerdo. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Dentro de las otras cosas que he escuchado es que hablan de que eventualmente podría ser mi aplicación agnóstica. De hecho, lo hemos hablado acá, ¿no? O sea, en el fondo que cada vez que yo desarrollo alguna característica, por ejemplo, en vez de... por ejemplo, estoy haciendo un proceso en cual analizo un Excel, analiza cierta información que está ahí, saca conclusiones a partir de eso. Ya, en vez de decir GPT haz esto, GPT lo pongo como una variable. Claro. Y esa variable la puedo cambiar, cosa de que si GPT hoy día tiene un problema, yo le puedo cambiar eso y me mejoró las condiciones, me mejoró el precio, lo cambio, ok, ahora pasó a ser Gemini, ahora pasó a ser Kimi, servir otra vez de la nube de Cloud, ¿ya? O sea, en el fondo, o sea, la nube de Google Cloud. Claro. AWS. O AWS, lo que sea. ¿Eso es siempre bueno? ¿O hay algo que perdemos por hacer esa...?
Ya, ahí hay dos cosas y una me da risa porque le estaba hablando con nuestro editor en la mañana, tuve una reunión con él, que ahí estaba mirándome con cara de... Estaba hablando del tema, por ejemplo, cuando uno edita video, ¿cierto? Y yo decía, oye, marca todas las cosas que pasan, qué sé yo, para ser más eficiente. Y él me dice, es que en realidad gasta tiempo hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Ujú. Y eso pasa en la vida real, o sea, si ustedes trabajan en una empresa, es típico, yo puedo hacer el Excel bien, cosa que el día de mañana lo puedo actualizar más rápido, pero me voy a demorar una semana, y dado que tú lo necesitas mañana, lo voy a hacer a la rápida, voy a pegar los datos y todo, y lo hago más rápido, pero el día de mañana si quieres actualizarlo me va a gastar más tiempo. Entonces, eso es algo que ocurre cuando uno hace estas cosas. Yo puedo hacer un modelo agnóstico, puedo intentarlo, vamos a hablar al tiro del segundo punto, pero es un proceso adicional significativo que a veces no va a ser necesario. ¿Ya? Entonces va a ser algo que tú dices como, oye, el 99% de las veces yo voy a seguir usando lo que tengo y quizás me conviene no hacerlo agnóstico y cuando lleguemos a esa situación, Me cambio. vemos cómo lo cambiamos. Ok. ¿Ya? O hacer como un intermedio de, oye, lo voy a hacer más o menos agnóstico, o sea, quiero cambiar eso. Entonces, ese es uno de los problemas. El otro problema, por lo menos que veo yo, es que tú puedes hacer que tu herramienta sea agnóstica al modelo, pero no necesariamente el modelo va a ser agnóstico a la herramienta, por así decirlo. ¿Qué significa eso? Que si yo hago un agente y tengo mi prompt y todo listo y todas las herramientas, a veces cambiar de modelo no va a hacer que funcione exactamente igual. ¿Ya? Porque los modelos tienen, digamos, idiosincrasias específicas para cada modelo. Claro, de repente, en español, de repente a ciertas palabras responde de manera súper diferente. ¿verdad? Exactamente. Entonces, el prompt, si bien en teoría hace lo mismo, a veces no obtiene los mismos resultados. Claro, a veces es muy distinto. A veces la herramienta funciona significativamente peor. ¿Qué es lo que uno ve cuando, por ejemplo, pasó cuando sacaron un modelo O3? Muchos custom GPTs automáticamente se movieron de O1 a O3 cuando O1 se dio baja. Claro. Y mucha gente vio de la nada cómo sus agentes funcionaban específicamente peor sin saber por qué. Claro. Entonces acá fue por el cambio de modelo simplemente. Son arreglos de prompt, no eran nada que fuera como significativamente relevante. Pero sí es un trabajo extra que tuvieron que hacer para cada uno de sus agentes que estaba programado para funcionar con esos detallitos, ¿cierto? Que tiene específicamente o que tenía específicamente O1. Claro. Entonces, hacerlo agnóstico también tiene ese problema de que me puedo cambiar, pero después hay otro proceso extra que mucha gente no considera, que es tengo que retrabajar mis prompts, mis conexiones a las herramientas, la manera en que le digo las cosas, ¿cierto? El orden en que le digo las cosas, cómo le entrego los archivos. Claro. Puede tener diferencias ahí. Sí, y la otra cosa importante es que para hacer esto generalmente lo hacemos estamos hablando de problemas que se resuelven a través de las conexiones con API. Claro. Y pasa de que las API no son iguales entre los modelos. A ver, si uno quiere ocuparlo para analizar texto, por ejemplo, le paso, no sé, un reclamo que tuvo un usuario y que llegó a un formulario de contacto y que me diga si es positivo, negativo, neutro, dale, eso probablemente se puede en todo. Claro. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si estás ocupando para poder resolver tu caso de uso, Code Interpreter de ChatGPT, resulta que ChatGPT te peoró las condiciones y te quieres ir a Gemini. Gemini no tiene el mismo Code Interpreter. Claro. O, por ejemplo, quiero pasar a Claude y ya yo, por ejemplo, generaba imágenes. Bueno, ahora voy a tener que ir a buscar otro servicio aparte porque Claude no tiene para generar imágenes, entonces voy a tener que ir a contratar el modelo texto en una parte y la parte de generación de imágenes en otra. Claro. Entonces, las API no son comparables entre proveedores, especialmente cuando el caso de uso se empieza a ser complicado. ¿Ya? Y hay muchas de las cosas que te pasan a estos proveedores que es para facilitarte la vida, Claro. pero que después cuando te vas a cambiar de proveedor, el otro no necesariamente lo tiene. Claro. Por ejemplo, ChatGPT sacó una versión de RAG, que básicamente tú puedes subir el archivo y los indexa en una base de datos vectorial y te lo permite buscar, sin que uno tenga que entender lo que yo acabo de decir. Así que si ustedes no entienden lo que es RAG, base de datos vectoriales, etcétera, puede uno ver el video de eso y segundo, ignorarlo. Claro. Porque finalmente quédese con la idea de que hay un servicio en cual yo le paso los documentos a ChatGPT y ellos se encargan de que yo pueda ir a buscar ahí de la mejor manera. Claro. ¿Qué pasa si me empeoran las condiciones y me cambio a otro? ¿Ya? Existe el de Gemini, no es exactamente igual. Existe una versión en Claude, me parece que sí, no estoy seguro, pero definitivamente no funcionan igual si es que existiera. Entonces, quizás yo debería desarrollar eso para que en el fondo dependa de mí y sea efectivamente traspasable de proveedor en proveedor. Claro. Ya, pero ahora pasó a ser tu problema. Sí, exactamente. Y ahora tú tienes que mantenerlo y, por ejemplo, si cambia la estructura, o sea, cambian los tipos de documentos y ahora quieres vectorizar de una manera diferente, ya entras a tener una barrera adicional de habilidades, de tiempo, de traspaso, etcétera. Entonces, no es tan fácil el hecho de cambiarse de modelo en modelo si es que el caso de uso es complejo. Claro. Si el caso de uso es simplemente analizar texto, sí, eso está en todos lados. Sí, claro. Ya. Aparte es mandar mensaje, recibir mensaje y chao. Sí, eso está en todos lados. Exactamente. ¿Ya? Pero mientras más ocupas estas cosas, menos generalmente tienes de estos casos tan simples. Sí, en especial ahora que estamos viendo como la diferencia de las herramientas, como dices tú. Algunos saca una, otro le pone más foco a otra. Si yo uso audio, generación de audio en Gemini,
¿cierto? De música, por ejemplo, ChatGPT no lo tiene. Claro. Entonces, ahí se empiezan a hacer estas pequeñas distinciones, como dices tú, de, oye, no es el mismo modelo, no le entrego la información de la misma manera, el output no funciona igual, tiempo, millones de otras cosas, digamos. Ahora, en general, pensar en hacer la aplicación un poquito más agnóstica en la medida que se pueda es una buena práctica. Claro. Porque al fin y al cabo estas cosas van a pasar. Ujú. O sea, por ejemplo, el día de mañana ChatGPT va, por ejemplo, cerrar el modelo que estabas ocupando y que te anda bien Sí. y quizás cambiarte a Gemini va a ser una buena idea porque ese sí funciona, sigue funcionando también para tu caso de uso. Claro. O, por ejemplo, para el mismo caso de uso, uno es más barato que el otro. Entonces, es bueno pensar que en la medida de lo posible las aplicaciones sean como traspasables de modelo, pero no llegar y esto funciona para todos los casos. ¿ya? Básicamente pensemos que si tengo un reporte, ojalá se pueda actualizar fácilmente con el reporte de la próxima semana. No me voy a preocupar de que se pueda actualizar con cualquier reporte de cualquier área del mundo, digamos. Claro. Ese es un trabajo gigante que no vale la pena. Volviendo un poco a qué es lo que podemos hacer, sí, efectivamente es una buena práctica ser agnóstico en modelo. Es buena práctica también pensar en contratos que no sean anuales con las suscripciones. Sí. Es buena práctica también quizás tener 1 o 2 licencias, no el equipo entero de ciertas herramientas para irlas probando, para ver cuál sería la second best en caso que necesite cambiarme. Claro. Pero tampoco como que uno va a diseñar toda su estrategia en función de cambiarse, porque ojalá eso no pasara tanto. Claro. Lo que sí es que hay que tener más presente que eso es una posibilidad más real que antes, Sí. en mi opinión al menos. O sea, Sí. como que el año pasado uno veía a ChatGPT siempre como dominante, como el mejor del mercado, etcétera, y eso empezó a cambiar, ¿cierto? Entonces hay gente que se cuestiona cambiarse por tema de precisión. Ahora estamos añadiéndole una segunda arista a esto, que ahora puede ser que me tenga que cambiar porque me empeoraron las condiciones de precio, o de disponibilidad, o de cuota. Claro. Entonces, cada vez empieza a ser más importante tener la opción de que este proveedor que tú ya elegiste no sea el con el cual te vas a casar para toda la vida. Claro. Y de hecho, si a alguno de ustedes le ha tocado hacer migración de sistemas, por ejemplo, implementar SAP, son meses. Son meses de trabajo. Entonces hay que tener en consideración. De nuevo, la gente realmente lo subestima, lo romantiza, ¿cierto? Y no está fácil. No está fácil. No. Ya. Entonces, bueno, no sé si tan optimista la hora de cerrar el podcast ahora, pero básicamente yo creo que no deberíamos esperar que esto vaya a mejorar en el futuro. O sea, lo que sí va a pasar es que obviamente la competencia va a hacer que estas bajas quizá de pronto no sean tan brutales, porque obviamente, por ejemplo, si Claude te cambia mucho las condiciones, la gente va a migrar. Claro. Sin ir más atrás, por ejemplo, nosotros subimos un video hablando de Claude Cowork, y hubo un comentario Sí. tú lo tienes por ahí. Daniel dijo que era puro hype porque básicamente lo deja colgado, le consume todos los tokens, así que volvió a ChatGPT. Claro. Y lamentablemente es de exactamente lo que estamos hablando ahora, la situación particular de que se hizo esta transición justo entre medio de que la gente estaba con el hype de Claude Claro, y ahora están con el límite de cuotas, claro. ¿ya? Entonces, y lamentablemente pasa, yo estaba en clase y estaba mostrando la herramienta y me dijo time out, espera, trata de nuevo y Claro. hasta ahí llegó esa parte de la clase, digamos que da lo mismo, pero es triste poder llegar a esa situación. Claro, o sea, por ejemplo, Claude tiene hartas virtudes, pero su consumo de cuota no es una de ellas. No, no. Entonces mucha gente dice, mira, mi caso de uso no era tan complicado como Claro. para que lo pueda hacer solamente con Claude. Entonces para eso mejor me quedo con mi confiable ChatGPT. ¿Y qué va a pasar cuando tu confiable ChatGPT empiece a efectivamente tener que pagarle a sus inversionistas? Claro. Ahí va a tener que evaluar, bueno, me cambio a Gemini. ¿Y qué pasa cuando Gemini empiece también? Entonces hay que estar preparado a la portabilidad, digamos. Claro. Hay un tema como para ir cerrando un poco el podcast que creo que sí es relevante. Yo estaba hablando con personas que han hecho desarrollos de inteligencia artificial en general, digamos, clientes nuestros, o personas que me ven al podcast y todo. Las empresas que han sacado proyectos más grandes son las empresas que partieron antes, ¿cierto? Claro. Pero además son empresas que han sido mucho más eficientes en la manera de trabajar. Nosotros, muchos de los prompts, yo he hablado con empresas que me dicen, oye, mi prompt me funciona, ahora no. Y lo miro y el prompt es malo el prompt. Pero los modelos son tan inteligentes que lo uso, es como un bastón que estoy usando. Es un bastón el que estoy usando para que me ayude a tomar mi prompt malo y el modelo es tan inteligente que va a funcionar igual. Entonces cuando tengo que migrar ese modelo después no funciona tan bien porque... de nuevo, claro. exactamente, es mi compañero hace 10 años que me entiende, sabe lo que yo le pido, entonces por eso funciona. Pero mi requerimiento en realidad está mal hecho. Entonces muchas de las empresas que han trabajado con estos modelos han llegado a un nivel de eficiencia que ellos lo hacían por temas de costo,
Pero ahora esa eficiencia de cómo hacen el prompt, de cómo conectan las herramientas y cómo hacen todo el sistema, es una ventaja. Porque cuando tú te cambias de modelo, esa instrucción, ese prompt, ese sistema completo que armaste, ese ecosistema, digámosle, va a funcionar mucho mejor en otros modelos. ¿Ya? Porque tú estás siendo súper claro lo que le estás pidiendo, súper específico. Entonces, eso es algo también a tener en consideración, que mucha gente tiene estos sistemas que están hechos, hago lo mínimo para que funcione. Bueno, me hiciste acordar de una persona que me decía, no, es que Cloud Cowork es la mejor cosa que me ha pasado en la vida porque se conecta con el Excel y me calcula esto. Y yo dije, ya, pero eso tú lo puedes hacer desde 2023 en ChatGPT, po. Claro. Y decía, no, pues si no me funciona, ya, pero... Y ahí me mostró el flujo. Ujú. Y claro, pues Claude, con lo inteligente que es, le creaba archivos locales Sí. en Cloud Cowork. Y hay un video entero de nosotros hablando de eso. Cloud Cowork gastaba 5.000 veces más tokens para poder resolver lo que uno podría haberle hecho en ChatGPT si Claro. lo hubiera preguntado bien. Exactamente. ¿Ya? O sea, de fondo, hacer eficientes los temas también te hace más confiable, más robusto Eso. el resultado. O sea, que Tal funciona cual. aquí, funciona allá, funciona acá y funciona barato y efectivo. Claro. ¿Ya? Y en vez de pedirle, oye, arréglatela tú, le conecto yo la herramienta para que el día de mañana, cuando me cambie de modelo, lo pueda hacer bien, ¿cierto? Es más sostenible, automatización y cosas entre medio. Funciona mucho mejor. Pero... A mí me da rabia un poco esto. ¿Por qué? ¿Por qué, Sebastián? ¿Qué pasa? Es que me da rabia porque los modelos se hacen más precisos. Entonces, Sí. en general, uno le puede decir... Puede ser menos preciso. Sí. Como que hay gente que dice, por ejemplo, que el prompt engineering es una habilidad temporal. ¿Por Ujú. qué? Porque algún día estas cosas debiesen ser tan buenas que no necesitaríamos tener alguna idea de cómo pedirle bien esto. Ya, ¿Ya? Sí, estoy de acuerdo. Como que al fin y al cabo es un problema que se tiene que solucionar. Claro, ha ido avanzando por lo menos en esa línea. Así que por lo menos a nivel de la historia hasta ahora, Claro, estoy de acuerdo. entonces claro, tú ves como la parte de precisión, digamos, la parte Sí. positiva, sí, va mejorando. Pero la parte de costo, ahora también está empeorando, entonces parece que esta habilidad, que como que la queríamos sacar de la ecuación, porque lo único que hacía era estorbar en la manera de producir, ahora resulta que si lo pregunto de la otra manera más boluda, digamos, Sí. en la que no tengo idea de lo que estoy haciendo, gasto más poder de procesamiento, por lo tanto tengo que volver a aprender Prompt Engineering para poder pedirlo de la mejor manera posible, cosa de que no gaste tanto. Sí. Entonces, por eso que me da rabia, porque íbamos como hacia arriba, íbamos como en una pendiente positiva. Sí. Y ahora en esta parte, me acordé de nuestro gobierno que ahora dice que todo es de emergencia. Todo de emergencia. En esta, sí. en esta temporada de emergencia de De la la IA. inteligencia artificial, tengo que aprender a ocupar mejor nuestros recursos. Sí, lamentablemente sí. Ahora, pasa, digamos, la experiencia de inteligencia artificial. Yo estaba usando Cloud Cowork. Le pedí algo y me dice, hay un problema, a ver, mira, me voy a conectar a esto, me voy a conectar a esto, voy a hacer las conexiones, voy a hacer los sistemas, Sí. todo. Y después me dice, sacar los tokens. Y es como ya, no se hubiesen acabado si yo no hubiese tenido todo hecho, porque uno lo puede hacer, uno puede haber Claro. programado todas esas conexiones. Pero uno está acostumbrado a la IA proveerá. Sí, ya no, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, Se lamentablemente. le acabó la sí. fiesta a los que delinquíamos robándole tokens Sí, a OpenAI y los demás. lamentablemente. ¿Hay algo más que quieras discutir el día de hoy? No, yo creo que mencionamos todo lo relevante. A mí me interesa que las empresas se queden sí con... de nuevo, porque y esto es lo que me duele a mí, ¿cierto? Que hay empresas que están hoy día empezando con esto. Entonces, hoy día les aprobaron el presupuesto, están todos listos para partir y se encuentran con esta barrera gigante. Sí. Entonces, lamentablemente, este es el mar que estamos navegando. Sé que yo creo que, pensando en lo que acabas de decir, que se me había ido, yo creo que si la persona está evaluando recién, porque obviamente que hay empresas que se están uniendo tarde hasta Claro. ahora, ¿ya? Y que están tratando... hay un guerrero acá en los comentarios, o sea, en los que nos está escuchando, que nos va a dejar después obviamente en los comentarios, que está tratando de pelear con su empresa para que le aprueben las licencias. Ah, ¿Ya? Y está peleando para que le den Cursor o Claro. Cloud Code, etcétera. Y esa pobre persona estaba peleándolo en torno a los puros beneficios. Sí. Y ahora, pobre persona que estás escuchando, vas a tener otra complejidad de que puede ser que efectivamente logres lo que querías hacer, le vamos a comprar Cloud a todas las personas. Y después Cloud va a disminuir la cuota y van a venir todos a decirte, oye Juanito, ¿qué pasó? Esta cuestión funcionaba espectacular, día siguiente ya no funciona espectacular. Y pobre Juanito, que acaba de hacer que toda su empresa se mueva hacia adelante, se ve en contra de esta cosa. Sí. Porque es súper frustrante cuando estás trabajando en Cloud con un plan de $20, que no es, o sea, si bien no es tanto dinero, tampoco es poco. Cuesta que te lo aprueben la empresa para muchas personas. Después va y lo primero que hace es que se te acota la cuota del día. Sí, no. ¿Esa es su primera experiencia con Cloud? No. Po. Sí. Entonces, pobre Juanito, estoy contigo. Espero que el proyecto salga adelante, pero ahora
en toda evaluación del proyecto no solamente tienes que incluir los beneficios, sino que también tienes que incluir que hay un riesgo que efectivamente las cuotas puedan cambiar. Sí, y ahí lamentablemente la gente que pensará, bueno, contrataré la versión de $200 o de $2.000 o lo que sea, está pasando lo mismo en todos lados. Es más crédito, pero sigue teniendo restricciones. La gente se frustra igual porque es un equivalente, ¿cierto? Sí. O sea, yo me frustro porque son $20, pero si pago 200 espero un servicio de 200. Entonces, cuando tampoco se cumple, también me voy a frustrar. Claro, Sí. además que nuestra idea de servicio 200 la verdad es que está distorsionada, porque Sí. obviamente a ellos les cuesta mucho más que $200 servirnos este plan como hablábamos al principio. Exactamente. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Va a haber regresión? ¿La gente va a volver a usar Excel en base de datos? No va a pasar, pero lo que voy es que igual tenemos que ser más cuidadosos. Como te digo, la habilidad de poder tener cuidado en la manera que le pedimos la inteligencia artificial era algo que como que yo pensaba que iba a empezar a ser cada vez más obsoleto, Claro. y ahora parece que no tanto, parece que... Pero no por las razones correctas. Claro, primero. sí te entiendo. ¿Ah? Así que bueno, si ustedes también quieren discutir de este tipo de cosas y compartir sus experiencias, recuerden que está nuestra comunidad de School, evoacademy.cl/comunidad, donde se pueden unir para que podamos llorar todos juntos. En torno a esto. Como que School es mi lugar donde voy a llorar. Sí. ¿Ya? Pedir ayuda y llorar. Claro. ¿Gustó este capítulo y quieren seguir hablando de este tipo de temas que pueden influir a lo que está pasando en las implementaciones, en las cosas que deben tener consideradas para sus proyectos de inteligencia artificial? Recuerden darnos comentarios, likes, estrellitas. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Ignacio. Y nos vemos en un siguiente episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Hasta la próxima.